La fotofosforilación se refiere a la transformación de energía lumínica en energía química al convertir ADP en ATP, reponiendo por lo tanto la moneda de la energía universal de los seres vivos. Este proceso se produce cuando se exponen los cloroplastos aislados a la acción de la luz en presencia de ADP y fosfato. La fotofosforilación es la forma por la cual los organismos fotosintéticos captan la energía de la luz solar, produciendo ATP. Este fenómeno incluye innumerables reacciones, las cuales ocurren en los cloroplastos, más específicamente en la membrana tilacoide. Haciendo una breve comparación a nuestra forma de obtener ATP, es a partir de procesos metabólicos que surgen de la degradación de alimentos y asimilación de macromoléculas presentes en los mismos. La forma en que las plantas obtienen ATP conlleva un proceso similar, teniendo como diferencia que la moneda usada es la energía lumínica en lugar de las macromoléculas que usamos nosotros. En los sistemas más simples de procariotas, la fotosíntesis se utiliza solo para la producción de energía y no para la construcción de moléculas biológicas. En estos sistemas hay un proceso llamado fotofosforilación cíclica, en el que solo se lleva a cabo el proceso de conversión de ADP en ATP para obtener energía inmediata para estas células. La fotofosforilación en las plantas comunes es una tarea mucho más ambiciosa. En el proceso llamado fotofosforilación no cíclica, una planta debe llevar a cabo la descomposición del agua, la conversión de ADP en ATP y el suministro de la coenzima reducida NADPH para alimentar la síntesis de moléculas de almacenamiento de energía. Este proceso se inicia con la captación de energía luminosa en el fotosistema. Existen dos tipos de fotosistemas, 1 y 2. El centro de la reacción del fotosistema 1 es designado P700, pues absorbe luz con longitud de ondas próximas a los 700 nanómetros, en tanto que el centro de reacción del fotosistema 2 es designado P680, por absorber luz con longitudes próximas a los 680 nanómetros. Cuando la clorofila, la de los centros de reacción, se excita por los fotones, libera electrones oxidándose. Estos electrones son captados por las moléculas aceptoras de electrones que se encuentran reducidas. La síntesis de ATP y NADPH dependen de este flujo de electrones, que se inicia en el centro de reacción de los fotosistemas. Este flujo puede ocurrir de dos formas diferentes. Cuando la clorofila y las moléculas de agua son alcanzadas por los fotones, existe liberación de electrones. Los electrones liberados por la clorofila son capturados por hidrógenos que, por su parte, son capturados por las moléculas de NAD. Luego de que se forma el NADH2, el cual es responsable de la formación de ATP, la clorofila entonces queda con deficiencia de electrones. Los electrones liberados por la rótula del agua sustituyen los perdidos por la clorofila. La ruptura o quiebre del agua libera oxígeno producido por la fotosíntesis. Por otro lado, en el proceso de fotofosforilación cíclica, los pigmentos del fotosistema captan la energía luminosa que es transferida a la clorofila. La clorofila excitada transfiere sus electrones hacia un aceptor. Este aceptor es la ferredoxina. Los electrones recorren una cadena transportadora sucediendo un conjunto de reacciones de oxidación-reducción que conducen a la liberación de energía, parte de la cual es utilizada para fosforilar ADP transformándolo en ATP. Al final de la cadena, los electrones vuelven al centro de la reacción del fotosistema 1, siendo por ello un flujo cíclico de electrones. Ahora continuando con la explicación de la fotofosforilación, cabe resaltar las diferencias entre los procesos que se llevan a cabo en la mitocondria y en los cloroplastos. Para empezar, en cuanto a las diferencias en la síntesis de ATP en mitocondrias y cloroplastos, aunque existen varias diferencias entre la respiración aeróbica y la fotosíntesis, la discrepancia esencial entre los dos procesos es la conversión de la energía lumínica en energía redox en los cloroplastos.
mientras que las mitocondrias producen energía redox por la extracción de electrones de alta energía a partir de moléculas de alimentos. Otra diferencia crucial son las características de permeabilidad de la membrana interna mitocondrial y la membrana tilacoide. A diferencia de la membrana interna de las mitocondrias, la membrana tilacoide es permeable a iones magnesio y a iones cloruro. Por tanto, estos se desplazan a través de la membrana tilacoide, lo que disipa el potencial eléctrico conforme los protones se transportan a través de la membrana durante la reacción a la luz. Ya por último, existe una diferencia medida entre el índice de protones necesarios para poder producir una molécula de ATP de los cloroplastos y las mitocondrias, dado que se necesita mayor cantidad de protones para producir ATP en los cloroplastos que en mitocondrias. Cabe aclarar que en los cloroplastos es necesario 4 protones para producir una molécula de ATP, mientras que en las mitocondrias es solamente necesario 3 protones para poder producir una molécula de ATP. Ya con lo dicho anteriormente, para entender mejor las diferencias en la síntesis de ATP, cabe resaltar brevemente el funcionamiento de la ATP sintasa y las diferencias estructurales de la ATP sintasa en cloroplastos y mitocondrias. Primero, en cuanto a la síntesis de ATP, que el canal de protones F0 y la parte catalítica F1 se acoplan estructural y funcionalmente, en donde los protones atraviesan la membrana por un hemicanal formado entre las subunidades A y la subunidad C. Los residuos funcionalmente importantes son la arginina o glutamina de la subunidad A y el aspartico o glutámico del anillo de subunidades de C, provocando el giro de anillo de proteolípidos formado por la subunidad C. Esta rotación hace girar al tallo central, subunidades gamma y epsilon, en movimientos sucesivos de 120 grados, provocando cambios conformacionales alternados consecutivos en las subunidades catalíticas, subunidades alfa y beta, e induciendo la unión de los substratos ADP y fosfato inorgánico, así como la síntesis y liberación del ATP. Esta rotación hace girar al tallo central, subunidades gamma y epsilon, en movimientos sucesivos de 120 grados, provocando cambios conformacionales alternados consecutivos en las subunidades catalíticas, subunidades alfa y beta, e induciendo la unión de los sustratos ADP y fosfato inorgánico, así como la síntesis y la liberación del ATP. Ahora bien, en cuanto a las diferencias estructurales de la ATP sintasa en cloroplastos y mitocondrias, cabe recalcar que primero, el dominio membranal de la enzima mitocondrial contiene subunidades con una hélice transmembranal, las cuales son E, F y G, A6L, entre otras, las cuales no se encuentran en las ATPasas cloroplastídicas. Y segundo, en la enzima cloroplastídica, las dos subunidades B son copias homólogas, pero no idénticas, llamándose así subunidad B y subunidad B'. Cabe decir que el conocimiento de las principales características estructurales de la ATP sintasa y sus funciones permite hacer una deducción fundamental sobre la cantidad de protones que se deben trasladar a través de la membrana transductora de energía para cada molécula de ATP, que es sintetizada por la ATP sintasa a partir de un fosfato inorgánico y de ADP. Este parámetro es el costo energético del organismo para hacer cada molécula de ATP. Dado que cada rotación de 360 grados del rotor de la ATP sintasa produce 3 moléculas de ATP a partir del dominio catalítico de la enzima, y cada rotación de 360 grados del anillo C requiere la translocación del mismo número de protones que hay de subunidades C en el anillo, por lo que el costo bioenergético para la ATP sintasa es el número de subunidades en el anillo C dividido entre 3. Ahora bien, existe una diferencia entre el índice de protones por ATP en los cloroplastos y en las mitocondrias. Esto se explica por una diferencia estructural en los conductos protónicos de la ATP sintasa, dado que se necesitan más protones para realizar un giro de 360 grados del complejo del conducto protónico C del cloroplasto, porque tiene una mayor cantidad de subunidades que el complejo del conducto protónico mitocondrial. Como se puede apreciar en la imagen, en los cloroplastos el anillo C tiene entre 10 y 15 subunidades, mientras que la ATP sintasa en la mitocondria posee entre 8 y 10 subunidades. Cabe decir que las ATP sintasas de organismos multicelulares requieren la menor energía,
mientras que la energía requerida para hacer una molécula ATP en organismos unicelulares y cloroplastos es mayor. Por ejemplo, se ha estimado que hay aproximadamente 50.000 especies de vertebrados en la Tierra y aproximadamente 2 millones de especies de invertebrados. El costo bioenergético asociado a las ATP sintasas en estos organismos multicelulares es de 2.7 protones por ATP, mientras que en organismos unicelulares, incluidos los hongos, bacterias y también los cloroplastos de las plantas verdes, donde se ha observado tamaños de anillo de 10, 11, 13, 14 y 15, el costo bioenergético para la ATP sintasa será de 3.3, 3.7, 4.3 y 5 protones por ATP. Es decir, se necesitan más protones en cloroplastos que en mitocondrias para la producción de ATP. La última diferencia consiste en que en las mitocondrias encontramos la subunidad catalítica en la matriz interna. De esta forma, al entrar protones al interior de la membrana interna de la mitocondria se genera energía, mientras que en los tilacoides de los cloroplastos, sin embargo, la unidad catalítica está orientada hacia el lumen, el espacio entre la membrana externa y la interna. De esta forma, el ATP que se genera no está en el interior de la membrana interna.